Todo está listo. La tormenta está llegando a su punto álgido. Solo unos cuantos puntos de sutura. Nada de sangre. ¡Igor! ¡Igor, conecta la máquina! ¡Mira! ¡Mira! Está vivo. Está vivo. Está vivo. ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Ay! ¡Loco! ¡Como una cabra! ¿Qué? ¡Di tu nombre! ¡Di tu nombre! ¡Coco! ¿Qué Coco ni Coco? ¡Criatura! ¡Ayuda! ¿Qué? ¡Que digas tu nombre! ¿Coco? ¡Criatura! ¿Y por qué hablas? ¡Que lo hagas! Vale. ¡Está vivo el monstruo! ¡Como una cabra! ¡Dios! ¡Socorro! ¡Socorro! Frankenstein, bienvenidos de nuevo a Cineclassic Canal. Menuda película de 1931, una película que sin duda cambió para siempre el género de terror en el cine. Una película dirigida por James Whale, un auténtico genio que participó activamente en la creación de ese universo cinematográfico de monstruos de la Universal, con otros títulos como La novia de Frankenstein, El hombre lobo, etc. ¿Y qué decir de Boris Karloff, de ese maravilloso actor británico que prestó su rostro para que lo maquillaran en unas sesiones interminables de maquillaje para conseguir dar vida en pantalla al icono reconocible en todo el mundo, ese monstruo de Frankenstein? Boris Karloff se convirtió en un mito a raíz de esta película. Esta película es muy importante para la historia del cine. Hay otros nombres como por ejemplo el actor Colin Clive, que interpretaba al Dr. Henry Frankenstein. Cambiaron el nombre original de Victor Frankenstein por Henry Frankenstein. Y luego tenemos también nada más y nada menos que a Dwight Frye. ¿Quién es Dwight Frye? Pues Dwight Frye interpreta a Fritz, pero Fritz no es Fritz. Fritz es Igor, no sé cómo se pronuncia, pero es el Igor de toda la vida, el ayudante del Dr. Frankenstein. Y este actor no suena mucho de otra película. ¿De qué película? Drácula junto a Bela Lugosi interpretando a Renfield, a ese originario Renfield que ponía los pelos de punta, y Edward Van Sloan, que aquí es el Dr. Waldham, y que en la otra película que hemos mencionado, Drácula, hacía nada más y nada menos que de Van Helsing. También muy importante Mae Clark, que es la novia del Dr. Henry Frankenstein. La historia, la película comienza con el Dr. Frankenstein y con su ayudante Fritz asaltando cementerios buscando partes de cadáveres para conformar ese famoso monstruo que quieren crear. El doctor está obsesionado con el poder de la naturaleza, con el poder del rayo, para generar vida, saltándose ese pequeño paso que se llama Dios. Entonces, cuando ya lo tiene todo encaminado, se encierra en una torre bastante macabra con Fritz para llevar a cabo su experimento en esa famosa noche de tormenta en la que va a nacer el monstruo de Frankenstein. Su prometida Elizabeth, el Dr. Waldham y un amigo de la familia van a intentar impedir que lleve a cabo esa locura que pretende. Cuando llegan ya es demasiado tarde. Cuando llegan, la tormenta está en su apogeo. Se supone que cae un rayo determinante para que el monstruo cobre vida a través de esa máquina que ha inventado el Dr. Frankenstein, y entra en escena Boris Karloff. Os puedo asegurar, para todos aquellos que duden de que porque sea una película de 1931 seguramente no sea terrorífica como títulos actuales como La Monja,
nos pone los pelos de punta como os los puede poner el momento en el que aparece por primera vez Boris Karloff, ese momento en el que se escuchan los pasos lentos pero determinantes del monstruo abriendo la puerta de espaldas, entrando en escena y girándose poco a poco. En el momento en el que le vemos la cara por primera vez al monstruo de Frankenstein, os aseguro que se os ponen los pelos de punta. El resto de la historia ya la conocemos. Intentar destruir al monstruo porque Henry Frankenstein se ha dado cuenta de que ha sido un error. El monstruo es un ser enloquecido porque en un principio se le iba a poner un cerebro normal y Fritz, su ayudante, el ayudante del doctor, cometió el error de tirar el frasco donde estaba el cerebro normal y coger un cerebro de un criminal, un cerebro que catalogan, que etiquetan como anormal. Entonces el monstruo nace totalmente dispuesto a hacer daño, totalmente dispuesto a crear el caos. Por medio, la famosa escena cuando el monstruo consigue escapar de la torre, la famosa escena de llegar a ese lago, hay una niña inocente tirando flores, el monstruo, en un momento de ternura, se arrodilla junto a ella y empieza a tirar junto a ella flores al agua. ¿Qué pasa? Cuando se acaban las flores, él cree que es un juego, ¡pum!, la niña al agua y la pobre termina ahogada. Eso desencadena el odio del pueblo que se une junto al Dr. Frankenstein para terminar con su criatura. Si no habéis visto esta película, cosa que me parecería bastante difícil, pero si no la habéis visto y si no conocéis completamente todos los detalles de la historia, es mejor que lo dejemos aquí y que la descubráis. Os aseguro que la fotografía, la maravillosa fotografía que tiene esta película, los efectos especiales revolucionarios y sobre todo el maquillaje espectacular que luce Boris Karloff, os van a impactar muchísimo. El contrapunto cómico, por llamarlo de alguna forma, de la película es el Barón Frankenstein, el padre del Dr. Frankenstein, que en momentos determinados del metraje va apareciendo como intentando quitarle un poco de peso al asunto, porque hay momentos en los que la película, el concepto, la idea de crear vida a partir de la muerte resulta desasosegante. Entonces este personaje de vez en cuando aparece intentando hacer algún chiste, alguna cosita graciosa, para que el espectador de aquella época de 1931 no terminara totalmente espantado en la sala de cine. Vamos a compartir algunas anécdotas y datos curiosos, como por ejemplo, la película fue un exitazo en taquilla. ¿Qué sucedía? Que era un tema muy controvertido el que trataba, no solo el de crear vida a partir de cadáveres, a partir de una aberración científica, sino de saltarse lógicamente ese paso de dejar a Dios que hiciera su trabajo. Hay un momento de la película en el que el Dr. Frankenstein, cuando ya ha nacido su criatura, empieza a mirar enloquecido y a decir: ahora sé cómo se siente Dios. Esa frase en un principio se cortó del metraje, se cortó ese trocito porque generaba mucha polémica en la crítica. Igualmente, la escena en la que el monstruo arroja a la niña al agua se suprimió porque consideraron que era excesivamente cruda en ese momento. Boris Karloff, el trabajo extraordinario de Boris Karloff estaba soportado por el gran Jack Pierce, que fue el creador de ese maquillaje espantoso que vemos en pantalla. Jack Pierce se inspiró en faraones egipcios, en imágenes de momias, en cosas muy monstruosas para elaborarlo. Y el bueno de Boris Karloff se sometía a sesiones de maquillaje de más de 4 horas para ponérselo y de más de 2 horas para quitárselo. Hay que ser un hombre muy paciente, muy comprometido con este trabajo para poder realizar todo aquello sin desesperarse. También tuvo que soportar algún inconveniente, como ponerse aquellos zapatones famosos que luce el monstruo de Frankenstein. Unos zapatos que hacían que el actor se viera más alto, pero que eran muy difíciles de llevar. Aparte de eso, prótesis dentales que hacían que el rostro del actor se deformara aún más, pareciera más fiero, más monstruoso, y sufrió cortes, sufrió quemaduras, sufrió caídas durante el rodaje. Todo lo soportó estoicamente Karloff porque sabía que ese personaje del monstruo de Frankenstein lo iba a catapultar a lo más alto de Hollywood. Y como suele pasar en estos casos, pues resulta que Boris Karloff en un principio no era el elegido para ser el monstruo. Habían pensado nada más y nada menos que en Bela Lugosi. Lo que pasa es que el famoso Drácula decía que siendo un monstruo que no hablaba, que prácticamente no actuaba, pues no era un papel que le sedujera. Evidentemente eso le vino a Boris Karloff, le
perlas, y seguramente Bela Lugosi, después de ver la película, diría: bueno, pues me he perdido una oportunidad de oro, a ver qué pasa. Pues qué pasó, fue un exitazo gigantesco, una película histórica, una película que cambió el cine de terror. Una película que os recomiendo muchísimo, al igual que todas esas del universo cinematográfico de monstruos de la Universal. No os las perdáis ninguna. Si os ha gustado este vídeo, por favor, dadle un buen like, suscribíos al canal para más contenido como este, dadle a la campanita de notificaciones, seguidnos en Instagram. Cuidaos muchísimo y cuidad muchísimo a las personas que os quieren, y millones de gracias.